Muy buenas noches. El Instituto Legal Educatel les brinda la más cordial las bienvenidas al desarrollo del curso especializado en gestión pública, importante actividad académica que impulsa y desarrolla el Instituto Legal Educatel. En esta oportunidad, el instituto se siente honrado de poder contar con la presencia virtual del destacado doctor Diego Córdoba Chicata, quien es abogado especialista en contrataciones del Estado. El día de hoy estará abordando un tema muy importante dentro de este curso especializado, como es la solución de controversias en la nueva ley de contrataciones del Estado, conciliación y arbitraje. El Instituto Legal Educatel le brinda la más cordial de las bienvenidas, sea doctor Diego Alonso Córdoba Chicata. Su audio, doctor, su audio. Doctor, muy buenas noches. Agradecido en realidad por la invitación que siempre me hace Educatec, a efectos de poder compartir esta información bastante relevante, no solamente para el público en general, sino también para la comunidad de abogados, la comunidad jurídica, y estoy presto para poder explicar este tema de demasiada importancia y relevancia. Muchísimas gracias, apreciado doctor Diego Alonso. En efecto, el doctor Diego Alonso estará abordando el tema solución de controversias en la nueva ley de contrataciones del Estado, conciliación y arbitraje. Adelante, doctor Diego Alonso. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Esta noche voy a abordar el tema, como lo señaló el doctor, es en relación a la conciliación, solución de controversias, que tiene que ver con la conciliación extrajudicial y el arbitraje en la Ley General de Contrataciones Públicas, que es la Ley 32069. Recordemos que esta ley ha entrado en vigencia el presente año, el 24 de junio de 2024. Ahora tengamos también como antecedente que el reglamento tiene que ser publicado en el mes de diciembre del presente año, y con ello, a los 90 días esta ley entraría en vigencia. Básicamente, y en un resumen de cuentas, esta Ley General de Contrataciones Públicas estaría vigente conjuntamente con su reglamento a partir de marzo del año 2025. Pero evidentemente, antes de la entrada en vigencia de la ley, lo que considero que estaba buscando impartir, en este caso la institución, y poner a conocimiento es los alcances y justamente el conocimiento que ya debemos tener sobre esta ley, esta Ley General de Contrataciones Públicas, ¿no? Entonces, esta noche, como ya lo he mencionado, voy a tocar la solución de controversias en relación a la conciliación y el arbitraje en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Un poco para entrar al tema de fondo, voy a señalar algunos aspectos generales respecto de una contratación pública. En relación a ello, debemos tomar en consideración de cómo se realiza un proceso de contratación pública. Un proceso de contratación pública se va a realizar en 3 fases. La primera fase tiene que ver con los actos preparatorios, la segunda fase tiene que ver con el propio procedimiento de selección, y la tercera fase tiene que ver con la ejecución contractual. En realidad, y cuando nosotros hacemos referencia a los actos preparatorios, tenemos que entender que son aquellos actos justamente necesarios, que se inician a partir de la necesidad que tiene la entidad, la necesidad de adquirir un bien, de necesitar un servicio, de ejecutar una obra. Entonces, justamente esos actos preparatorios tienen que ver con todas las etapas administrativas que se tienen para seleccionar a un proveedor, justamente en la etapa del procedimiento de selección que abarca ello, seleccionar a un proveedor que pueda satisfacer la necesidad de la entidad, ¿no? Acá ya entramos a la segunda etapa. En esta segunda etapa se adjudica la buena prueba a un proveedor que cuente con las calificaciones, que sea admitida su oferta, que sea evaluada su oferta y que pueda prestar o ejecutar esa prestación determinada. Ahora, en relación a la tercera fase, la etapa de la ejecución contractual, es justamente la ejecución de la prestación a la cual se ha inscrito o ha participado, en este caso, el proveedor o el contratista,
¿no? Un poco para ahondar el concepto de la etapa de la ejecución contractual, debemos señalar que esta es la fase de la contratación pública en la cual las partes cumplen las prestaciones a las cuales se han comprometido. Por ejemplo, el postor lo que va a hacer es ejecutar la obra, proveer el bien, o suministrar el bien o prestar el servicio, y por otro lado, lo que tiene que hacer la entidad como una obligación esencial efectivamente es realizar o pagar la prestación o efectuar el pago que justamente este contratista ha realizado. Ahora, justamente en esta etapa de la ejecución contractual es donde surgen los problemas. Hemos escuchado de repente a clientes o personas que proveen al Estado que señalan que las entidades no les llegan a pagar, no les otorgan conformidad, a veces solicitan un plazo determinado adicional y no les llegan a otorgar, no les pagan la liquidación de la obra y tantos problemas que pueden ocurrir en la etapa de la ejecución contractual. Entonces, lo que ha determinado esta Ley General de Contrataciones Públicas, que es la 32069, ha identificado cuatro, digamos, opciones de poder someter esas controversias, ¿no? La primera de ellas tendría que ver con la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que tiene que ver más que todo en caso de contratos de obras. En este caso, en la antigua ley se llamaba Junta, bueno, en realidad la ley que aplicamos actualmente se llama Junta de Resolución de Disputas. En la nueva ley, que va a entrar en vigencia recientemente, como he explicado, en marzo del 2025, se va a denominar la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Ahora, otro medio de solución de controversias que se ha determinado y se ha mantenido es la conciliación extrajudicial. Por otro lado, tenemos el arbitraje y la incorporación que se ha hecho a esta Ley General de Contrataciones Públicas es otros que se prevean en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y el reglamento. Cuando estamos señalando este medio de solución de controversia, estamos hablando de los nuevos contratos que se están incorporando, que son los contratos NEC, que son los contratos también FIDI. En este caso son contratos de carácter internacional que están siendo aplicados actualmente, bueno, van a ser aplicados una vez que entre en vigencia la Ley General de Contrataciones Públicas. Como antecedente de aplicación, digamos, de estos contratos, New Engineering Contracts y los FIDIC, que es como señalo, son contratos internacionales, tenemos la ejecución de ciertas obras, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos que se han desarrollado en Lima en el año 2019. Tenemos la ejecución de la obra de la Villa Panamericana y otros, ¿no? Ya tenemos un antecedente. Entonces, para este caso, para esta aplicación de estos contratos, la norma ha señalado que las controversias que se van a generar en estos contratos van a estar determinados en ellos mismos, ¿no? Obviamente, en estos contratos no se van a quizá considerar la conciliación, la Junta de Resolución y Prevención de Disputas o arbitraje, quizá otros, al tener un carácter internacional, que puedan ser considerados en esos contratos. Ahora, la materia de la exposición que voy a efectuar se va a limitar exclusivamente a la conciliación y el arbitraje en el presente caso. Entremos a la conciliación extrajudicial. Como concepto general, tenemos que tomar en consideración que la conciliación extrajudicial viene a ser un medio alternativo de resolución de conflictos por el cual un tercero imparcial, que en este caso sería el conciliador, va a ayudar a las partes a solucionar su controversia de manera efectiva. El conciliador, que en este caso tiene que estar definitivamente acreditado por el Ministerio de Justicia, tiene el carácter de facilitador, un impulsor, un proponente, y recordemos que inclusive los conciliadores plantean fórmulas conciliatorias para que las partes en posibilidad las puedan tomarlas y solucionar su controversia. Ahora, tengamos en consideración que la conciliación extrajudicial se encuentra regulada jurídicamente en la Ley 26.872 y sus modificaciones, y el Decreto Supremo 14/2008 y modificaciones. Ahora, tengamos en cuenta también que en el mes de abril y mayo del 2021 se ha modificado la Ley de Conciliación Extrajudicial y su reglamento. Ahora, como un aspecto importante y relevante, debo mencionar que hay una directiva, que es una directiva en realidad antigua, que es del 2016, que en resumen, o sea, de lo que determina la ley de conciliación y su reglamento,
en resumen, establece los lineamientos para la correcta prestación del servicio de conciliación. En esa directiva se establece el procedimiento de conciliación, se establece qué materias son conciliables o no, y las obligaciones, en este caso, de los conciliadores de los centros de conciliación, a manera de resumen. De repente esto puede ser tomado como una especie de antecedente relevante que podemos utilizar a aspectos de conocer más a fondo la conciliación y tratar estos temas de conciliación extrajudicial. Ahora, la conciliación extrajudicial, tengamos en consideración que se va a solicitar ante un centro de conciliación que va a ser acreditado o que es acreditado por el Ministerio de Justicia. No podemos iniciar una controversia ante un centro de conciliación que no tenga una resolución emitida por el Ministerio de Justicia. Ahora, ¿qué materias son conciliables según la Ley General de Contrataciones Públicas, la ley que va a entrar recién en vigencia? Tenemos la resolución de contrato, tenemos la ampliación de plazo contractual, tenemos la recepción y conformidad de la prestación, tenemos valorizaciones y metrados, la liquidación del contrato, los que versen respecto a de las obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato y otras dispuestas también en el reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas que recién va, como he indicado, se va a publicar en el mes de diciembre del presente año. Ahora, lo importante aquí es que en la norma actual en realidad no se señala las materias conciliables, sino estas están dispersas a lo largo de los dispositivos legales que se encuentran determinados en la ley y el reglamento, pero ya en la presente ley, en el artículo determinado, sobre las materias conciliables, se establece específicamente estos puntos. Esa es, digamos, una acotación de la nueva norma, ¿no? Ahora, ¿qué materias no son conciliables? La Ley General de Contrataciones Públicas actual, la que va a entrar en vigencia, establece que no son materias conciliables la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar total o parcialmente de la ejecución de prestaciones adicionales. Esto tiene que ver básicamente con los adicionales que superen, por ejemplo, en contratos de obras, el 15% del monto del contrato vigente. Y cuando supere el 15%, se necesita justamente la aprobación de la Contraloría. Entonces, esa aprobación no puede ser sometida a conciliación. Ahora, por ejemplo, pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa, o sea, por ejemplo, cuando hay un enriquecimiento y un empobrecimiento de una parte, mayormente hay empobrecimiento de los contratistas y enriquecimiento de la entidad, al ejecutar, por ejemplo, un contrato que ha sido declarado nulo, esas no van a ser materia de conciliación. Ahora, por otro lado, también lo que no es materia conciliable tiene que ver con indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o la aprobación parcial de estas. Muchas veces hemos visto que en el caso de los adicionales, lo que pasa es que los contratistas a veces ejecutan estas prestaciones sin tener una autorización previa. ¿Y cuál es, digamos, la autorización previa y el documento que le habilita al contratista a ejecutar una prestación de un adicional? Es, por ejemplo, la notificación de una resolución que aprueba el adicional y le ordena al contratista ejecutar. Entonces, digamos, una pretensión conciliatoria que se origine a raíz de la falta de aprobación de esto, como bien se señala, no va a ser materia conciliable en el presente caso. También podemos tomar en consideración que no es materia conciliable la nulidad de un contrato. Así las cosas, también la Ley General de Contrataciones Públicas ha establecido los plazos de caducidad que debemos tomar bastante en consideración a efectos de someter una controversia que surja en la etapa de la ejecución contractual a nivel de conciliación. Entonces, la norma ha señalado claramente que las controversias respecto de la validez, nulidad, resolución, terminación o ineficacia del contrato que son, digamos, situaciones de carácter específico, la conciliación extrajudicial debe ser solicitada en un plazo máximo de 30 días hábiles desde que te notifica el acto que es materia de controversia. Por ejemplo, te notifica una nulidad porque has presentado una documentación falsa. Entonces, para Entonces, claro, por ejemplo, una resolución contractual, perdón, te notifican una resolución contractual
para que tú puedas someterlo a controversia. Te notifica. Entonces, tú tienes el plazo, según el artículo determinado, de 30 días hábiles, justamente, para poder someter a conciliación extrajudicial esta controversia determinada, ¿no? Ahora, hay plazos de caducidad en general que también ha determinado para el tema de conciliación la Ley General de Contrataciones Públicas. Entonces, dice, en todas las demás controversias, cualquiera de las partes da inicio, en este caso le considera arbitraje, pero es conciliación, como máximo dentro de los 30 días hábiles a estas siguientes acciones. Por ejemplo, en el caso de la entrega final, en el caso de los contratos de adquisición de bienes, cuando tú realizas la entrega final y tienes una controversia relativa a este tema, tienes 30 días hábiles para someter la controversia a conciliación. Por ejemplo, cuando a partir de la presentación del entregable final en el caso de servicio, ocurre una controversia antes de ello y el contratista tiene 30 días hábiles justamente a partir del entregable final para someter la controversia. Ahora, en el caso de la entrega de obra, llamemos, por ejemplo, a la recepción de obra, cualquier controversia que no tenga que ver con esto, ¿no? Con la validez, resolución, terminación o ineficacia del contrato, una vez que se realice la entrega de la obra, tiene en este caso 30 días hábiles para poder someter a conciliación, en este caso, cualquier controversia fuera de estas señaladas, ¿no? Ahora, hay excepciones que lo ha denominado la Ley General de Contrataciones Públicas, que tenemos que tomar bastante en consideración. Por ejemplo, en caso de las controversias referidas a la conformidad del bien, del servicio de obra, el plazo se computa desde la negativa de esto. O sea, no te quieren dar la conformidad, mayormente conformidades en caso de bienes y servicios son en 7 días y consultorías son en 15 días. Si no te dan la conformidad pasado el plazo o te mandan un documento en el cual te indican que no te van a dar la conformidad, a partir de ahí se contabilizan los 30 días hábiles para someter a conciliación. Ahora, en controversias referidas a liquidación de contrato de obra, por ejemplo, cuando se termina el plazo o el procedimiento de la liquidación, el contratista tiene 30 días hábiles a partir de culminado ese plazo determinado para someterlo a conciliación. Por otro lado, en el caso de las controversias referidas al pago final o prestaciones por pago de bienes y o servicios, el plazo para solicitar la conciliación de 30 días hábiles se computa desde la fecha que se produce el pago final, o desde el vencimiento del plazo para realizar el pago final o la prestación postpago, que es materia de controversia. Ahora, en caso, por ejemplo, de controversias referidas a vicios ocultos, que son defectos constructibles o algunas situaciones que no se han podido verificar a simple vista en el otorgamiento de la conformidad, el plazo de caducidad para someter a controversia, o sea, los 30 días hábiles, se van a computar a partir de la conformidad otorgada por la entidad. En este caso, en el caso de vicios ocultos, no van a ser 30 días hábiles, sino van a ser 60 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en la ley. Lo que ocurre es que mayormente en el caso de bienes y servicios, en los contratos yo he visto mayormente que les otorgan un plazo de responsabilidad de 1 año y en el caso de obras de 7 años. Para comprender esto, por ejemplo, para solicitar la conciliación, tendríamos hasta los 60 días hábiles posteriores en el caso, por ejemplo, de bienes y servicios de 1 año, justamente de cumplir ese plazo. Y en el caso de obras, por ejemplo, que les consideran 7 días, 7 años, hasta 60 días hábiles posteriores a la culminación de ese plazo de responsabilidad que tiene el contratista para únicamente el caso de defectos o vicios ocultos. Por otro lado, tratándose de contrataciones realizadas a través de catálogos electrónicos del acuerdo marco, acá ya no hablamos de un plazo, como bien he señalado, de 30 días hábiles, que es un plazo en general, o de los 60 días hábiles para el caso de los vicios ocultos. Aquí estamos hablando que el plazo es de 10 días hábiles desde la notificación de los actos que son materia de controversia. Recordemos, pues, que los catálogos electrónicos de acuerdo marco es un método especial de contratación que está regido bajo Perú Compras, ¿no? Que es una entidad es una institución que forma parte del OCE, ¿no? Que ve todo este tipo de adquisiciones. Entonces, los plazos son menores. Ahora,
¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando un contratista solicita una conciliación extrajudicial ante una entidad? Entonces, ¿qué se genera o qué acciones se van a generar adentro de la entidad? Cuando ingresa una solicitud de conciliación, lo primero que tiene que hacer la entidad es evaluar. ¿Qué tiene que evaluar? El costo-beneficio de esa conciliación. Por ejemplo, los costos, los recursos, qué expectativa de éxito va a tener la entidad si es que no concilia o de repente a nivel de arbitraje o junta de resolución de disputas, si es que va a ganar o va a perder, cuál va a ser la oportunidad, van a ser los riesgos para la ejecución contractual. Ahora, toda este análisis que va a realizar la entidad respecto del costo-beneficio va a tener que ser incorporado en un documento que es un informe de sustento, que es parte del expediente. Obviamente, este informe de sustento va a estar conformado de los informes y el apoyo de las distintas oficinas o órganos que forman parte de la entidad. Por ejemplo, del área, un informe legal, un informe del área usuaria que puede ser un informe técnico para poder conciliar. Ahora, hay un aspecto importante que señala la Ley General de Contrataciones Públicas respecto a poder emitir este informe de costo-beneficio que tiene que ver con el rigor técnico para poder también conciliar, ¿no? Y el rigor técnico significa que debemos optar al momento de evaluar la conciliación por optar la mejor decisión que esté sustentada y que le permita a la entidad el cumplimiento oportuno de los fines públicos. Ahora, hay otra parte, otro extremo de esta norma que señala que ese rigor técnico, es decir, el cumplimiento de la finalidad pública, tiene que estar correlacionado y compenetrado y complementado con la actuación legal, el principio de legalidad, ¿no? No podemos tomar decisiones también que sean descabelladas y que trasciendan el aspecto legal de la normativa de contrataciones públicas, normas privadas, normas de derecho público. Entonces, ese rigor técnico tiene que estar conjuncionado en relación al aspecto del cumplimiento de la finalidad pública y las actuaciones legales que debe tener la entidad para justamente poder llegar a un acuerdo conciliatorio. Ahora, tengamos en consideración que la nueva Ley General de Contrataciones Públicas le ha facultado, en este caso, a tomar la decisión de conciliar a la autoridad de gestión administrativa. Entonces, ¿quién es según la ley general o la nueva ley general de contrataciones públicas, la autoridad de gestión administrativa? Es quien es el encargado de la autorización y supervisión de todas las contrataciones de la entidad a nivel de contrataciones del Estado. Recordemos que en caso de conciliación extrajudicial, en la ley actual o la vigente que tenemos, a quien le da o le otorga la decisión de conciliar o tomar la decisión de ello, en este caso es el titular de la entidad, en este caso se le está otorgando la autoridad a la gestión administrativa, ¿no? De las entidades. Por ejemplo, en el caso de ministerios, ¿quién sería la autoridad de gestión administrativa, según la norma? Sería la Secretaría General. En el caso de empresas del Estado, sería la Gerencia General. En el caso de gobiernos regionales, sería la Gerencia Regional. En el caso de los gobiernos locales, sería la Gerencia Municipal. Por ejemplo, en caso de proyectos o programas, sería el director ejecutivo, y en las demás entidades, quien ejerce la máxima autoridad administrativa. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, nosotros ya hemos aplicado el rigor técnico, ya tenemos un informe analizando el costo-beneficio, ya tenemos la decisión de la autoridad de la gestión administrativa de conciliar? Entonces, eh, eh, teniendo esa decisión, para poder a arribar a un acuerdo conciliatorio, lo que debe ocurrir es que el procurador público, para poder conciliar, porque es el representante de la defensa jurídica del Estado a nivel de las entidades, tiene que tener una resolución autoritativa, a través del cual el titular de la entidad, en este caso, le autorice conciliar. Entonces, en esta resolución autoritativa tendría que establecer, por ejemplo, cuál es el contrato a conciliar, cuáles son las pretensiones a conciliar y cuál es inclusive el monto a poder conciliar. Pero en realidad, y pueden ocurrir también otras situaciones justamente en la conciliación extrajudicial, cuando, por ejemplo, del análisis que hacemos del costo-beneficio, no podemos encontrar un costo para llegar a un acuerdo conciliatorio, un beneficio de poder conciliar, cuando podemos analizar que quizá en un futuro arbitraje podemos tener toda la ventaja para poder ganar al contratista respecto a la pretensión que está solicitando. Entonces, cuando ocurre eso,
finaliza el procedimiento conciliatorio, por ejemplo, cuando hay una falta de acuerdo, o por ejemplo, cuando ya se va a conciliar, se va a tener un acuerdo total, o también puede, digamos, el contratista ha solicitado 3 pretensiones y 2 de ellas se han conciliado, entonces se tiene un acuerdo parcial. También se puede culminar el procedimiento conciliatorio con la inexistencia de una de las partes a sesiones consecutivas o alternadas. Y eso es lo que mayormente ocurre, ¿no? O sea, se solicita una conciliación y las entidades mayormente nunca asisten a las conciliaciones extrajudiciales. Entonces, ese es el detalle y se cierra el procedimiento conciliatorio. Tenemos también, por ejemplo, en el caso de inasistencia de ambas partes, cuando ambas partes no asisten, también cuando, por ejemplo, no se puede notificar una invitación de conciliación a un domicilio que no se conoce, o también a una decisión fundamentada del conciliador que va a constar en un documento, un acto. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Como lo bien señalo, si no se llega a un acuerdo conciliatorio en, por ejemplo, una solicitud de conciliación a una entidad, o este es parcial. Entonces, en caso de haberse seguido previamente un procedimiento de conciliación sin acuerdo o con acuerdo parcial, el plazo para acudir al arbitraje respecto de las materias no conciliadas se computa a partir del día hábil siguiente de concluida la conciliación. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lamentablemente, de no llegar a un acuerdo conciliatorio, someter a arbitraje la presente controversia que tenemos, ¿no? Quizá ya sea como entidad o quizá ya sea como contratista. Ahora, pasamos a la segunda etapa de la exposición, que tiene que ver con el arbitraje. Entonces, como líneas generales, tenemos que saber que el arbitraje viene a ser también un mecanismo de resolución de conflictos que tiene su amparo legal en el numeral 1 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Entonces, y es un medio alternativo también, como he señalado, de resolución de conflictos, mediante la cual las partes someten sus controversias, sus desavenencias a la decisión, en este caso, de un tercero que se va a denominar árbitro, cuya decisión final es llamado laudo arbitral. Ahora, tengamos en consideración que en la legislación vigente contamos con la ley de arbitraje, que tiene que ver, que es la ley, que es el decreto legislativo número 1071, y que el 24 de enero de 2020 ha sido modificada por el decreto de urgencia 2020. Ahora, siendo más específicos, nos haríamos la consulta de a qué se denominaría arbitraje en contrataciones del Estado. Podemos decir también que este es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, donde una de las partes va a ser necesariamente el Estado y la otra parte va a ser un privado que va a ser un denominado contratista, ya sea que actúe a través de como persona natural, jurídica, como consorcio, ¿no? Los mismos que están sujetos a este tipo de arbitraje, siendo resuelta la controversia por un árbitro único, o también puede ser resuelta por un tribunal arbitral, mediante la aplicación y justamente esta es la prelación que ha establecido también específicamente la Ley General de Contrataciones Públicas. Primero tenemos en primer orden la Constitución Política, tenemos en segundo orden la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, tenemos en tercer orden las normas de derecho público y tenemos también en cuarto orden las normas de derecho privado. Entonces, la ley que va a entrar en vigencia señala que se mantiene obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho. Ahora, cuando se somete, por ejemplo, un arbitraje en materia de contrataciones del Estado, el arbitraje es de derecho, valga decir, se va a decidir dentro de un marco puramente legal. Recordemos que hay un arbitraje a nivel general de derecho y de conciencia. En arbitraje de conciencia es al saber justo de las partes, no sin aplicación de la ley, pero en este caso, en materia de contrataciones, el arbitraje es de derecho. Ahora, el hecho de someter una controversia en arbitraje, y hay que tomar en cuenta esto, y es bastante importante, es que no suspende las obligaciones contractuales, salvo que la entidad o el órgano jurisdiccional determine lo contrario. Mayormente yo he visto a veces medidas cautelares, a veces, por ejemplo, en conciliación extrajudicial realizan la entidad con el contratista suspensiones del plazo de ejecución contractual, pero en términos específicos, cuando sometemos una controversia a arbitraje, esto no suspende las obligaciones contractuales. Es lo mismo que sucede en conciliación, ¿no? Si sometemos a conciliación, las obligaciones contractuales siguen siendo la misma, si el contrato o el plazo de ejecución contractual va a seguir.
no se va a suspender para nada, a no ser que, como lo he especificado, la entidad o el órgano jurisdiccional determine lo contrario a través de un documento, obviamente. Ahora, ¿qué materias son arbitrales? Las materias que son arbitrales tienen que ver con la resolución, la validez, la nulidad, terminación, ineficacia del contrato, tenemos también la ampliación de plazo, tenemos la liquidación, tenemos los vicios ocultos, tenemos los pagos y las penalidades, valorizaciones y metrados, tenemos la recepción y conformidad, y tenemos otras que se generen en la propia ejecución contractual o después de culminado este. También tenemos el pago de adicionales que obviamente ya fueron aprobados a través de resolución y solamente lo que se va a buscar es su pago, ¿no? A nivel de arbitraje. Ahora, ¿qué materias no son arbitrales? Acá lo relacionamos con por ejemplo, con la conciliación, ¿no? Por ejemplo, también igual en conciliación y en arbitraje no es arbitrable ni conciliable el enriquecimiento sin causa indebido, cuando hay un enriquecimiento de una parte y empobrecimiento de otra, el pago de indemnizaciones o cualquier otra de otra similar naturaleza que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la Contraloría General de la República. Ahora, en la práctica, por ejemplo, para poder efectuar un cobro en relación a estas pretensiones, por ejemplo, en un enriquecimiento sin causa, esto debería ser sometido a nivel del Poder Judicial, ¿no? Ni siquiera en conciliación, como le he explicado, y ni siquiera arbitraje. La indemnización, de igual manera, tendría que ser visto a través del Poder Judicial. Ahora, acá en este extremo es importante determinar cuáles son también en este caso los plazos de caducidad en el arbitraje. En realidad los plazos de caducidad son los mismos que los establecidos para la conciliación extrajudicial, ¿no? Entonces, pero en este caso del arbitraje puede ocurrir dos situaciones para contabilizar estos plazos. Primero, que hayamos solicitado una conciliación previa a raíz de una controversia. Entonces, el plazo para someter el arbitraje se computaría a partir del día siguiente de emitir el acta pertinente y hemos visto las distintas actas que pueden emitirse, por ejemplo, una acta por falta de acuerdo, puede ser. A partir de esa emisión de falta de acuerdo, podría someterse a arbitraje esa controversia, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un acta de acuerdo parcial, las pretensiones que no han sido conciliadas, también podemos someterlo a arbitraje, como ejemplo. Ahora, otra situación es que nosotros ya no hayamos sometido a conciliación nuestra controversia al ser un medio alternativo de solución de controversias de carácter facultativo, ¿no? Sino directamente nos hayamos ido a arbitraje. Entonces, lo que debemos hacer ahí es observar los plazos de caducidad que en las siguientes diapositivas vamos a desarrollar. Entonces, igualmente como en la conciliación extrajudicial, la Ley General de Contrataciones Públicas ha establecido dos plazos de caducidad, ¿no? Los plazos de caducidad en específico, los plazos de caducidad en general y excepciones a los plazos de caducidad que debemos conocer. Los plazos de caducidad en específico es que respecto a estas controversias, por ejemplo, las controversias respecto de la validez, nulidad, resolución, terminación, ineficacia del contrato, deben ser solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes de la notificación de los actos que son materia de controversia. Nuevamente aquí, te resuelven el contrato, tú tienes 30 días hábiles para someter a arbitraje esa controversia, si no estás de acuerdo. Te declaran nulo tu contrato, tú tienes 30 días hábiles de igual manera, tal como lo señala este dispositivo, para poder someter a arbitraje esa controversia, ¿no? Obviamente estos plazos van a variar tal como he señalado en la diapositiva anterior cuando solicitamos de manera facultativa el arbitraje, la conciliación, perdón. Ahora, aparte de los plazos de caducidad en específico que son únicamente para estas pretensiones que son validez, nulidad, resolución, terminación o ineficacia del contrato, tenemos plazos de caducidad en general, que es para todas las demás controversias fuera de estas, ¿no? De las que he señalado. Dice, como máximo dentro de los 30 días hábiles siguientes de estas acciones, se debe solicitar el arbitraje. Y tal como le he explicado también en diapositivas previas para la conciliación, se tiene 30 días hábiles para solicitar el arbitraje después de la entrega del bien final. Se tiene también 30 días hábiles para someter arbitraje después de la presentación del entregable final.
También cuando, por ejemplo, surge una controversia antes de recepcionar la obra, se tiene 30 días hábiles a la entrega de la obra, ¿no? Para cualquier otra controversia fuera de las que estoy señalando aquí en la presente diapositiva, que son la validez, la nulidad, la resolución, terminación, ineficacia del contrato. Ahora, también la General de Contrataciones Públicas ha establecido excepciones a estos plazos de caducidad que también hay que tomar en consideración. Relativo en las controversias referidas a la conformidad del bien, servicio u obra, el plazo se computa desde la negativa de esta o desde el vencimiento del plazo para otorgar la conformidad según corresponda. Por ejemplo, y tal como lo he explicado anteriormente, no te quieren dar la conformidad o transcurre el plazo para que te den conformidad, tienes 30 días para solicitar arbitraje. Esa es una excepción. Ahora, en controversias relativas a la liquidación del contrato, se cumple el procedimiento para liquidar, por ejemplo, en un contrato de obra, se presenta el expediente de liquidación, la entidad también plantea su expediente de liquidación, hay observaciones. Una vez culmine ese procedimiento de liquidación y surge controversia, uno está de acuerdo, el contratista o la entidad de ello, se cuenta con 30 días hábiles para someter a controversia esta liquidación. Ahora, en las controversias referidas también al pago final o de prestaciones postpago de bienes y servicios, lo que va a ocurrir aquí es que el plazo se va a computar desde la fecha en que se va a producir el pago de final o desde el vencimiento del plazo para realizar el pago final, o la prestación postpago, que es materia de controversia. También en lo relacionado a los defectos o vicios ocultos, el plazo de caducidad se va a computar a partir de la conformidad otorgada de la entidad hasta 60 días hábiles posteriores, y que en este caso, como le he explicado, varía, ya no va a ser 30, también en conciliación 30 no va a ser 60, acá también arbitraje 60, que vas a poder, o una persona, el contratista o la entidad va a poder, en este caso la entidad podría solicitar el arbitraje dentro de hasta los 60 días hábiles posteriores al vencimiento de esa responsabilidad que tiene el contratista y que está previsto en la ley. Ahora, tratándose de contrataciones realizadas también a través de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, que también es de aplicación de la ley, el plazo es de 10 días hábiles desde la notificación de los actos que son materia de controversia. Aquí, como vemos, el plazo es más corto, ¿no? No es 30 ni 60, sino 10 días hábiles para someter a arbitraje estas controversias que surjan. Ahora, en este extremo de la exposición, y conforme a la variación que ha tenido la Ley General de Contrataciones Públicas, voy a explicar un poco en relación a las modificaciones justamente que ha habido en el caso de los procesos arbitrales, pero para tomar en consideración y entrar de lleno a este tema, tenemos que tener en cuenta que ¿qué es la cláusula arbitral en realidad? Podemos señalar que la cláusula arbitral viene a ser la cláusula de solución de controversias, que es el acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido entre ellas respecto a una determinada relación jurídica contractual. Ahora, la cláusula de solución de controversias o la cláusula de solución de cláusula arbitral es la que se encuentra inserta o contenida en el contrato, donde una de las partes necesariamente debe ser el Estado, el cual debe constar por escrito. Aquí, a manera de ejemplo, he considerado una cláusula de solución de controversia que en realidad forma parte de los contratos estándar que se establecen en las bases administrativas que han sido aprobadas por el OCE, ¿no? Acá vemos una cláusula de un contrato, dice cláusula 25ª, solución de controversias. Señala que las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje sin un acuerdo de las partes. Ahora, describe también que las partes tienen derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Aquí ya estamos evidenciando los plazos de caducidad que hemos señalado anteriormente, ¿no? Que son en líneas generales de 30 días hábiles y en algún caso de 60 y 10 días hábiles. Ahora, en esta cláusula arbitral, inclusive se está considerando qué tipo de arbitraje va a ser, ¿no? Dice, el arbitraje será institucional, también señala específicamente que el arbitraje va a ser resuelto por un árbitro único, no va a ser resuelto por un tribunal arbitral, e inclusive en específico señala quién se va a encargar de la administración de este arbitraje. Acá señala que el centro de arbitraje nacional e internacional de la Cámara de Comercio de Lima va a ser el encargado de administrar el arbitraje.
Ahora, para disgregar cada una de estas partes, en las siguientes diapositivas voy a explicar, por ejemplo, lo relacionado a los árbitros, lo relacionado al tipo de arbitraje, a la institución arbitral y al laudo arbitral, que forma parte también de esta cláusula de solución de controversias, obviamente dentro del marco de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Entonces, con ello, lo que ocurre aquí en esta cláusula de solución de controversias, verificamos 4 situaciones para analizar detenidamente. Primero, la elección de los árbitros. Segundo, el tipo de arbitraje. Tercero, la institución de arbitral. Y cuarto, el laudo arbitral. Como primer punto, analicemos, ¿no?, lo que señala esta cláusula de solución de controversia en relación a los árbitros. Como hemos observado aquí, en esta cláusula se establece que el árbitro va a ser, el arbitraje va a ser resuelto por un árbitro único. Ahora, en la Ley General de Contrataciones Públicas, para solucionar una controversia, nosotros podemos considerar en nuestra cláusula arbitral que ésta sea resuelta por un árbitro o por un tribunal arbitral. El tribunal arbitral va a ser conformado por 3 árbitros y cada uno de ellos va a elegir cada parte debe elegir a su árbitro de parte, y cada árbitro, en líneas generales, lo que va a hacer es elegir al presidente del tribunal arbitral para que sean 3 árbitros. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando existe la falta de acuerdo o inexistencia o dudas sobre la elección de árbitro? Entonces, lo que va a suceder es que en esa controversia se va a resolver el problema a través de un árbitro único, a no ser que debido a la complejidad, envergadura, a veces inclusive por el monto del contrato, se justifique la conformación de un tribunal arbitral conformado por 3 árbitros, como bien lo he señalado. Ahora, para desempeñarse como árbitro, para ser árbitro, para que una parte pueda elegir a un árbitro determinado, este árbitro debe formar parte de la nómina de una institución arbitral que va a administrar, en este caso, el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes que actualmente, en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas se denomina así al OCE, al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Ya no va a ser organismo supervisor de contrataciones del Estado, sino organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, ¿no? Esa es la variación. O la ratificación cuando estos no formen parte de la nómina de esa institución arbitral. Ahora, cuando se inscriban estos profesionales árbitros en la nómina de esas instituciones arbitrales, esta lista de profesionales lo va a manejar el organismo especializado de contrataciones públicas eficientes. Ahora, por ejemplo, para el caso de árbitro único, cuando se determine un árbitro único para solucionar controversia, y para el caso del presidente del tribunal arbitral, el requisito fundamental que determina la Ley General de Contrataciones Públicas es que este debe ser abogado, no puede ser de otra carrera, tiene que ser abogado, tiene que tener especialización acreditada en Derecho Administrativo, Arbitraje y Contrataciones del Estado. Ahora, según la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿qué requisitos se necesita para ser árbitro? Se tiene que contar con un título profesional equivalente registrado en la Superintendencia Nacional de Educación superior universitaria, que es de SUNEDU. Ahora, se tiene que tener una experiencia no menor de 3 años, en las cuales se tiene que contar con las siguientes condiciones. Tiene que tener experiencia en el sector público, desempeñándose en materia de contratación pública, en el sector privado como árbitro o secretario arbitral, también. Ahora, por otro lado, como bien he señalado, únicamente para el árbitro único y para el presidente del tribunal arbitral, el profesional tiene que ser abogado necesariamente y tiene que tener la especialización en derecho administrativo, en arbitraje y contrataciones públicas. Para los demás árbitros no, en realidad no, es simplemente o solamente tendrían que cumplir con los otros requisitos A y B. Ahora, ya habiendo determinado en realidad lo relacionado al árbitro, ahora tenemos que pasar a lo relacionado al tipo de arbitraje. Como hemos observado en esta cláusula arbitral, se determina que el arbitraje será de carácter institucional. Entonces, analicemos esa situación. La nueva Ley General de Contrataciones Públicas, tal como actualmente se considera en la ley actual, en la ley vigente, el arbitraje es institucional, es decir, va a ser administrado por por un centro de arbitraje, una institución arbitral, ¿no? Quien se va a encargar de realizar los procedimientos previos para desarrollar esa controversia y ellos van a controlarlo. Ahora, se ha limitado, o también la Ley General de Contrataciones Públicas
no ha matado en realidad definitivamente al arbitraje ad hoc, ¿no? Que es el arbitraje mediante el cual las partes van a ser las que van a determinar aspectos y etapas del proceso arbitral. No es como en un arbitraje de carácter institucional, quien tiene el control es el centro de arbitraje. En el arbitraje ad hoc, las partes tienen el control del arbitraje. Entonces, como bien señalo, no se ha matado en definitiva el arbitraje ad hoc, en tanto que solo se lo ha limitado a aquellas controversias que no superen las 10 UITs. Hablamos aproximadamente de un monto de 51.000 soles, ¿no? Pero definitivamente hay una muerte progresiva del arbitraje ad hoc. Actualmente, cuando tenemos, por ejemplo, una controversia y queremos considerar un arbitraje ad hoc y no un arbitraje de carácter institucional, estas no deben superar 5 millones de soles. Pero con la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, este monto se limita a las 10 UITs. Entonces ya estamos descartando, sacando de lado el arbitraje ad hoc para que en un aspecto de carácter general, las instituciones arbitrales son las que administren los arbitrajes. Ahora, en relación a las instituciones arbitrales, la Ley General de Contrataciones Públicas ha determinado que es necesario que para administrar un arbitraje, la institución arbitral se encuentre inscrita en el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que administra el organismo especializado de contrataciones públicas eficientes y las cuales deben cumplir mínimamente con lo siguiente. Por ejemplo, deben estar debidamente constituidas como personas jurídicas, deben contar con un código de ética, tienen que contar con no menos 5 años de experiencia en la organización y administración de procesos arbitrales. Ahora, para arbitrajes que superen las 2.000 UITs, por ejemplo, tenemos un contrato que supera las 2.000 UITs, aproximadamente calculando, creo que son como 10 millones de soles. La institución arbitral o centro de administración de juntas de prevención y resolución de disputas deben contar con una certificación internacional en sistemas de gestión de la calidad y en sistemas de gestión antisoborno. Lo que está ocurriendo aquí es que yo considero que se está generando un monopolio, un oligopolio, porque no todos los centros de arbitraje que ya estén actualmente constituidos o lo que se van a constituir, en definitiva van a tener el dinero o financieramente la capacidad de poder gestionar esos sistemas de calidad y gestión antisoborno. Entiendo, yo comprendo y lo debo decir, que estos arbitrajes van a ser administrados por centros de arbitrajes ya constituidos, por ejemplo, de la Cámara en Lima, ¿no? Hablamos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, que ya tiene bastantes sistemas de gestión, tiene antisoborno, sistemas de gestión antisoborno, tiene contra el tema de violencia contra la mujer. También otra de las instituciones arbitrales que son grandes, tenemos en Lima al Centro de Arbitraje de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica, que ya tienen también esta certificación internacional. Entonces, lo que entiendo es que se está delimitando a estas instituciones grandes la administración de estos arbitrajes que van a superar más de 10 millones. O sea, en realidad los que tengan, las controversias que tengan montos menores van a ser repartidos quizás a los otros centros de arbitraje, ¿no? Pero a mi parecer ya se está delimitando esta situación a esos centros de arbitraje. Ahora, por otro lado, las nóminas de los árbitros y registro de estas instituciones van a ser administradas por el organismo especializado en las contrataciones públicas de los clientes, el OEC, y en el Pladicov se va a publicar los resultados de la evaluación y ranking de estas instituciones arbitrales o las que tengan mayor desempeño. Ahora, el Pladicov, la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, está creando como una plataforma digital que va a englobar, por ejemplo, el SIACE, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, va a englobar Perú Compra y otras plataformas administrativas que maneja actualmente el OCE. Va a ser una sola plataforma, inclusive la ficha única de proveedor, que es una plataforma también digital donde podemos verificar, ¿no?, la experiencia de los contratistas, si tiene otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, esta plataforma Pladicov va a englobar todas esas plataformas digitales. Entonces, seguramente en el reglamento que va a publicarse en diciembre se va a ampliar más en relación a esta plataforma digital. Ahora,
Por otro lado, la norma también señala que se deben contar con sus respectivos códigos de ética para las instituciones arbitrales y deben aplicar el código de ética que también el OS va a aprobar en su oportunidad. Ahora, habiendo visto el tema de las instituciones arbitrales, ¿qué es lo que determina en este caso la Ley General de Contrataciones Públicas en relación al laudo arbitral? El laudo arbitral, recordemos que viene de manera analógica, tendría que ver a la equiparación de una sentencia judicial, ¿no? A nivel judicial, que en esta jurisdicción de carácter arbitral sería el laudo arbitral. Lo que la Ley General de Contrataciones Públicas establece que el laudo arbitral es inapelable, es definitivo y de obligatorio cumplimiento para las partes desde el momento de su notificación. Y acá lo que es importante señalar es que se va a notificar, según la Ley General de Contrataciones Públicas, a través del PLADICOF. Lo que se hacía o se hace actualmente es que se notifica a través del SEACE, pero en este caso se va a notificar a través del PLADICOF, de esta plataforma digital. Ahora, contra dicho laudo, lo que establece la norma es que solo cabe interponer el recurso de anulación. Por otro lado, las entidades contratantes solo pueden iniciar acción judicial de anulación, por ejemplo, cuando pierden un arbitraje de una entidad, previa autorización del titular de la entidad mediante resolución debidamente motivada, siendo esto bajo responsabilidad y esta facultad también es indelegable. Quien va a autorizar, digamos, que se pueda someter a anulación en ese laudo es el titular de la entidad. Ahora, hay una disposición importante que ha establecido esta nueva ley que va a entrar en vigencia, es que ha señalado que el pago del laudo arbitral es obligatorio. Actualmente en la ley no señalaba eso. Esta nueva norma sí señala expresamente y señala también que el reglamento va a establecer los mecanismos de pago y su exigencia. Habrá que esperar que una vez que se publique el reglamento definitivo, en diciembre, cuáles van a ser los dispositivos legales o las acciones que se va a tomar a efectos de poder pagar estos laudos arbitrales. Ahora, esto en relación a que lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, se emite un laudo arbitral, muchas veces las entidades, inclusive los contratistas, no realizan el pago de estos laudos arbitrales. Y para poder cobrar, por ejemplo, hay montos bastante, digamos, considerables, lo que tiene que hacer la parte es someterlo al Poder Judicial a través de un proceso único de ejecución para ejecutar ese laudo arbitral. O sea, con ello podemos evidenciar que saltamos de un proceso que obviamente se va a llevar a nivel de un proceso arbitral a otro proceso que va a ser el proceso judicial. Entonces, al final no se está pagando los laudos arbitrales. Y entiendo que esa es la preocupación de la Ley General de Contrataciones Públicas, de que sí efectivamente se puede hacer el pago y es bastante importante y relevante. Ahora, también la Ley General de Contrataciones ha determinado que los laudos que versen sobre materias de la presente ley de contrataciones públicas son de acceso público. Se está primando la transparencia. O sea, cualquier persona que quiera verificar, por ejemplo, cómo es que lauda un árbitro, un tribunal arbitral, y cuál es la posición que puede adoptar en otras controversias, va a poder verificarlo a nivel de la plataforma que bien señalado es la Pladicov, ¿no? Ahora, aquí he planteado un ejemplo justamente para poder canalizar lo que hemos estudiado a nivel de las diapositivas que he explicado sobre la conciliación en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y el arbitraje, ¿no? Acá he considerado un ejemplo que les voy a leer. Dice, en fecha 29 de agosto del 2024, la Municipalidad Provincial de Canchis resuelve el contrato 59-2024, que es el servicio de mantenimiento rutinario del Palacio Municipal, cuyo monto asciende a la suma de 210,000 soles, notificándole con una sola carta notarial en la cual se determina que ha incumplido con sus obligaciones contractuales y algunos datos adicionales para poder marcar este ejemplo. Que el contratista ha analizado el caso con su abogado, puede identificar que el procedimiento de resolución contractual es cerrado, por lo que decide someter a arbitraje o también a conciliación nuestra controversia. Ahora, lo que hace el contratista con su abogado, revisa la cláusula arbitral de su contrato, identificando que se ha determinado que el tipo de arbitraje va a ser institucional y se ha señalado que un árbitro único dirime el caso. Además, se ha considerado que la sede del arbitraje se encuentra en Cusco. En la ciudad de Cusco, imaginemos que se cuenta con las siguientes instituciones arbitrales. Tenemos el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco, que está inscrito en el registro de instituciones arbitrales que maneja el OS, ojo, y tenemos también el Centro de Arbitraje ANITA, que no se encuentra inscrito en el registro de instituciones arbitrales. Entonces, con este problema, ¿qué hacemos?
Entonces, aquí tengo la solución. Lo que primero tendríamos que hacer es conversar con nuestro cliente, o en todo caso, si somos de una entidad a nivel de entidad, determinar si esta pretensión podemos someterlo a conciliación o arbitraje. En este caso, el caso de resolución contractual, tal como hemos visto en las diapositivas que he explicado, efectivamente pueden ser sometidas tanto a conciliación y a nivel arbitral. Es lo primero que debemos identificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos o tenemos la decisión de someterlo a conciliación, debemos también identificar cuál es el plazo de caducidad. Recordemos que para este caso se genera un plazo de caducidad general de 30 días hábiles. Entonces, si queremos someterlo a conciliación, tenemos 30 días hábiles a partir justamente de la notificación, ¿no? de esa, de esa resolución contractual a través de la carta notarial que se señala aquí. Ahora, por otro lado, ¿qué tal también decidimos no someterlo a conciliación? Si queremos someterlo a arbitraje, también se contabilizaría los 30 días hábiles para someter a controversia esta resolución a partir de la notificación de la carta notarial de resolución contractual que nos haga. O puede ocurrir otro caso, también como lo he señalado, podemos someter la conciliación, no conciliamos y a partir, por ejemplo, de la emisión del acta de falta de acuerdo, se generan nuevamente los 30 días hábiles para someterlo a arbitraje y dentro de ese plazo tendríamos que hacerlo. Efectuando cálculos, si lo queremos someter a conciliación en el presente caso, tendríamos hasta el 11 de octubre, y por otro lado, si queremos someterlo a arbitraje, tenemos también hasta el 11 de octubre, independientemente. Obviamente el plazo va a variar si queremos utilizar la figura previa de conciliación para ver si podemos encontrar alguna solución, si no llegamos a un acuerdo, irnos a arbitraje. Ahora, ¿y qué tal, como he mencionado, si no solucionamos la conciliación, esta controversia en conciliación, tenemos que someternos a arbitraje? Entonces, para el presente caso, estamos determinando que en la ciudad del Cusco se cuenta con las siguientes instituciones arbitrales, que es el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco y el Centro de Arbitraje ANIT. Entonces, ¿dónde deberíamos someter la controversia? Obviamente, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco, porque recordemos, en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la institución arbitral tiene que estar inscrito en el Centro de Instituciones Arbitrales. Someterlo a un centro de arbitraje que no esté inscrito no validaría nuestra solicitud de arbitraje, inclusive podría operar plazos de caducidad que serían perjudiciales. Ya no podríamos someter en otra oportunidad esta controversia y poder revertir la situación de la resolución implementada a través de esta carta notarial, ¿ya? Ahora, para iniciar la controversia, tendríamos que presentar una solicitud de arbitraje ante el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco. Ahora, una vez presentada la solicitud de arbitraje, lo que va a ocurrir, y un poco les quiero comentar cómo ocurre en el procedimiento arbitral, es que le van a correr traslado a la otra parte. En este caso le correrían traslado a la Municipalidad Provincial de Canchis para que responda a la solicitud de arbitraje. Luego de ello, se va determinar si es que hay un acuerdo de las partes, quién va a ser el árbitro único, o si no, a nivel aleatorio, y de quienes forman parte del listado de árbitros de esa institución, de la institución arbitral, se va a elegir el árbitro. Posteriormente se van a calcular los honorarios arbitrales y administrativos con base al monto de la controversia que en la solicitud de arbitraje hemos planteado. Posteriormente a esa situación, se va a realizar la instalación del arbitraje. La instalación tiene que ver básicamente con el hecho de definir cuáles son los plazos que se van a utilizar en toda la etapa del proceso arbitral. Por ejemplo, cuántos plazos se va a tener para demandar, para contestar la demanda. Por otro lado, para el tema de las reconsideraciones, cuántos plazos para plantear excepciones, cuántos plazos se va a tener para la audiencia única, si se va a dividir esta audiencia en una audiencia de hechos o derecho, inclusive para el laudo, ¿no? Y posterior al laudo, para las peticiones como por ejemplo interpretaciones, rectificaciones y todo ello, ¿no? Eso se va a determinar en la etapa de la instalación. Posteriormente, termina esa etapa que yo lo denomino la etapa administrativa del arbitraje, que es todo lo que les he comentado, y entramos a la etapa procesal, que es ya inicia con los actos postulatorios, que tiene que ver con la
presentación de la demanda, la contestación de la demanda, tendría que ver con la emisión de medios probatorios, la audiencia, y finalmente culminaría esta situación con la emisión del laudo arbitral y quizá con las solicitudes que han planteado las partes a raíz de la emisión del laudo arbitral, como puede ser una aclaración, ratificación, una exclusión, ¿no? Y con ello culminaría la controversia y, como bien he señalado, el laudo, conjuntamente con la resolución que se emita a raíz de las solicitudes presentadas por las partes, como interpretación, exclusión, aclaración que podría ser, se tienen que publicar según la nueva Ley General de Contrataciones Públicas en el PLADICOF. Para finalizar la exposición, en realidad he identificado algunas observaciones en respecto a la conciliación y arbitraje en esta Ley General de Contrataciones Públicas. Lo que primero he identificado es que en realidad sigue la falta de especialización en los conciliadores extrajudiciales. O sea, por ejemplo, cuando nosotros sometemos una controversia en contrataciones del Estado, invitamos a conciliar a una entidad y nos vamos a un centro de conciliación, muchas veces, y también, digamos, a comentarios de varios colegas, es que y a mí también personalmente me ha tocado conciliadores que no conocen en realidad el tema de contrataciones del Estado. ¿Y ello por qué? Porque en la conciliación extrajudicial solamente hay una especialización en familia, o sea, no hay una especialización en contrataciones del Estado. Y tomemos en consideración que esta es una norma, es de carácter bastante especializado. Ahora, los conciliadores, y ahí, como lo he explicado, plantean también fórmulas conciliatorias. Si no se tiene conocimiento de la norma de contrataciones del Estado, ¿cómo el conciliador podría plantear una fórmula conciliatoria para que pudiera ser aceptada por las partes? No se podría. Entonces, por otro lado, también lo que he visto es que la norma, y ojalá que el reglamento lo considere, es que no hay ninguna capacitación, no se señala ninguna capacitación a los centros de conciliación en materia de contrataciones del Estado. Yo creo que lo que debería implementar el gobierno es no solamente la emisión, en este caso del reglamento o lo que ya se ha emitido es esta Ley General de Contrataciones Públicas, sino aquella situación que esté relacionada con la capacitación de los centros de conciliación que vean este tipo de materias en contrataciones del Estado. Recordemos que el MINJUS está a cargo de los centros de conciliación y debería haber en realidad una cierta correlación para poder capacitar a estas personas para que se pueda solucionar en realidad las controversias y queden en conciliación. En realidad muchas veces, justamente por este tipo de problemas o detalles, lamentablemente se han llevado a arbitraje estos problemas. Entonces, yo creo y considero que capacitando a estos centros de conciliación y a los propios conciliadores extrajudiciales en materia especial de contrataciones del Estado, podríamos generar que la controversia culmine ahí y ya de repente no estar cargando a nivel de la jurisdicción de arbitraje estos problemas. Y no solamente arbitraje, sino, como les he explicado, a nivel judicial, porque como he indicado, a veces no cumplen los laudos y tiene que ejecutarse lamentablemente a nivel judicial. Ahora, como segundo punto, lo que he identificado a nivel del arbitraje es la desaparición del Registro Nacional de Árbitro, que para mí es una baja notable. O sea, actualmente contamos con un registro nacional de árbitro en el cual este es un profesional que quiere inscribirse a este registro, tiene que pasar una serie de evaluaciones, tiene que acreditar experiencia, tiene que rendir un examen, inclusive tiene que ser materia de una evaluación, o una entrevista personal. En este caso, lo único que se está haciendo es que ya no se está excluyendo RNA, la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Lo que se está haciendo nomás es que para que tú puedas dirimir una controversia, tienes que estar inscrito en una institución arbitral. Obviamente cumpliendo los requisitos determinados de la experiencia, pero ya no hay una evaluación previa, sino quienes van a hacer inclusive esa evaluación determinada van a ser los centros de arbitraje, que son centros de arbitraje de carácter privado, no son centros de arbitraje de carácter público. Eso para mí en realidad es una baja notable, porque definitivamente muchas veces no vamos a estar a gusto de que un profesional de una talla importante o que tenga bastante conocimiento pueda dirimir nuestra controversia. No se va a poder muchas veces
elegir un profesional idóneo para que pueda solucionar los problemas que tenemos, ya sea a nivel de entidad o a nivel de contratista. Como punto tercero, y me parece también muy evidente, es la limitación, como he explicado anteriormente, de las controversias que sean mayores o iguales a 2.000 UIT, estamos hablando de 10.800.000, porque la norma, y como lo he indicado, solamente está facultando a que puedan verificarse estas controversias a esas instituciones arbitrales que cuenten con certificaciones de gestión de calidad y antisoborno, o sea, instituciones arbitrales pequeñas o las que recién se inscriban a estos registros, no van a cumplir con esas certificaciones. Las controversias se van a, entiendo que se van a, y comprendo que se van a dirimir nomás a nivel de Lima, las instituciones arbitrales grandes. Entonces, y todos los pequeños arbitrajes van a ser dirigidos a ciertas instituciones arbitrales, pero ahí definitivamente se está generando un monopolio, quizá un oligopolio. Es lo que en realidad lo tengo bastante en claro. Ahora, cuarto, se mantiene la adhesión de los contratos. O sea, muchas veces ocurre al tema de la adhesión, es que cuando un contratista gana un procedimiento de selección, de frente va a firmar el contrato, ni siquiera ve la cláusula de solución de controversia. O sea, tengamos en cuenta que cuando van a firmar los contratos, en las entidades ya se tienen hechos. O sea, inclusive en la entidad ahí considera quién va a ser el árbitro, o sea, si va a ser un árbitro único, un tribunal, ante qué institución lo va a mandar, si va a ser un arbitraje de carácter actualmente sería institucional o ad hoc, o sea, en realidad todo es a una determinación que realiza la entidad. El contratista, al momento de ir a suscribir el contrato, lo único que hace es firmar. Entonces, en esta ley general de contrataciones, no se ha considerado una etapa en la cual ambas partes puedan negociar, por ejemplo, sus cláusulas de solución de controversias, ni señalar cuál es el tipo de arbitraje, o como bien señalo, cuántos van a ser el número de árbitros. Simplemente hay una adhesión, o sea, va a firmar y ya está suscrito el contrato. Cuando tienen una controversia, recién el contratista lo que hace es leer el contrato, verificar su cláusula y decir, el arbitraje es en Lima. Y ni siquiera se había dado cuenta de esa situación. Entonces, yo considero que sería una propuesta bastante importante que hay una etapa de negociación para poder determinar y especificar claramente la cláusula de solución de controversia en este tipo de contratos en materia de contrataciones del Estado. Muchas gracias, agradezco la atención en realidad, espero que esta exposición haya sido explicativa y comprendida por todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado doctor Diego Alonso, desde el Instituto Legal Educate. Le brindamos un cordial agradecimiento por su participación en este curso especializado en gestión pública, con un tema tan importante también dentro de la nueva ley de contrataciones del Estado. Tal vez tenga algunas instrucciones finales para con la presente jornada académica. Adelante, apreciado doctor Diego Alonso. Sí, muchas gracias. Nuevamente quiero agradecer a Educatec por haberme invitado. Es bastante importante conocer estos temas relevantes en contrataciones públicas. Ya y como había señalado, ya se viene la entrada, la aprobación del reglamento en diciembre de la Ley General de Contrataciones Públicas y la entrada en vigencia el próximo año, pero ya debemos estar conociendo en realidad este tema bastante relevante y bastante importante. Muchas gracias, doctor Diego Alonso. En efecto, ya sale el reglamento y la implementación también de la nueva ley de contrataciones del Estado y esperamos siempre contar con su valiosa contribución académica al Foro Jurídico Nacional. Muchísimas gracias, apreciado doctor Diego Alonso. Hasta una nueva y pronta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a doctor Diego Alonso por que nos acompañó en el desarrollo de este importante curso de gestión pública, abordando un tema muy importante como es la nueva ley de contrataciones del Estado, importante norma también que ya dentro de unos meses entra en vigencia
abordando un tema muy importante como es la solución de controversias en la nueva ley de contrataciones del Estado, conciliación y arbitraje. Desde el Instituto Legal Educativo, nuestro agradecimiento, y también nuestro agradecimiento a cada uno de los participantes que vienen participando en las diferentes actividades académicas. Nos encontramos el día de mañana para continuar con las actividades propias del Instituto Legal Educativo. Pueden seguirnos a nivel de las diferentes plataformas virtuales, así como también tienen para visitarnos la plataforma del Instituto Legal. Muchísimas gracias por su gentil atención. Permiso, muy buenas noches.